Hola, una vez más estamos acá reunidos para poder dar gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y bueno, segundo día de este bonito especial que Dios nos tiene hoy, preparado y así todos los días de diciembre para seguir su palabra. Hablamos el día de ayer entonces del pecado del hombre y lo veíamos desde una perspectiva muy clara de cómo Satanás imprime lo que había en su corazón al corazón del hombre. Y hoy entonces veremos algo más, siguiendo entonces este programa especial. Bienvenidos entonces a Vivo Está, especial de Navidad. Vivo Está, parte 2. Vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar en Isaías 9:6. El tema de hoy será la esencia del Mesías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres característicos que dan mención a Dios, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Por ejemplo, por citar los otros, admirable y consejero, para completar. Pero son características y son atributos de forma como nombre para nuestro Jesús, para nuestro Dios. Porque dice la palabra allí que Dios nos da un hijo, nos da su hijo, nos da un niño. Una vez más, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dios nos está dando algo con tal de resarcir, de remediar lo que pasó allí en el pasado con Adán y Eva. Porque Él viene entonces a que nosotros podamos entender que la relación con Dios se puede restaurar solamente en Cristo Jesús como el Mesías. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. El versículo 1 es conocido por muchos, ¿no es cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Juan 1:1, que dio a su único hijo. No, perdón, ese es Juan 3:16, discúlpenme. Juan 1:1 habla desde en el principio era Dios y el verbo era con Dios. Miremoslo. Dice, y en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Juan 1:1. Ahora vamos a ir a Juan 1:14 para mirar qué o quién es el verbo. Dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Atributos del Mesías. Entonces hoy en nuestro programa, viendo la esencia del Mesías, ¿quién viene a ser el Mesías? Bien, les doy características hablando ya desde la parte netamente teológica. Mesías en hebreo significa para nosotros ungido, es lo mismo, es el ungido. Y en griego, esta misma palabra se dice, o su transliteración, su traducción en griego es Cristo. Entonces hablar de Cristo, hablar del ungido o hablar del Mesías, estamos hablando de la misma persona, Jesucristo en nuestras vidas. Y entender a la luz de la palabra en Isaías 9:6 que Dios ha enviado a su Hijo. Pero dice que niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice la palabra de Dios. En entender que niño nos es nacido, hijo nos es dado, es entender, y esta es la esencia del Mesías, que Dios ha decidido entregar a su único hijo para que nazca para la salvación, porque Él tiene un plan de redención, pero ese plan de redención se lleva a cabo con Jesucristo. Y desde el principio en la palabra de Dios y por toda la palabra de Dios, Dios nos muestra cómo va anunciando su plan de salvación por medio de Jesucristo. Pero aquí específicamente entonces nos está diciendo, niño nos es dado, hijo nos es nacido, niño nos es dado. Entender esta palabra es entender que es la voluntad de Dios
en su infinito poder, que ha decidido que su Hijo, siendo Dios, nazca entre los hombres. Es entender que alguien que ha sido eterno y existe desde la eternidad, nacerá. Y es difícil de entender porque entonces va a nacer alguien que siempre ha existido. Ese es el dilema. ¿Cómo va a nacer alguien que siempre ha existido si es que siempre ha existido? ¿Cómo va a nacer si ya nació, ya existe? Tengamos en cuenta que en el principio, antes de la creación, ya está Dios. Y allí Dios y el Verbo, que es Dios, y en este caso es Jesús, ya existen. Y el Espíritu Santo con ellos. Es entender que la Trinidad y la representación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existen desde antes de los tiempos de la creación y son uno solo. Y son uno solo. Así como lo dice en Juan, Jesús dice, mi Padre y yo, uno solo somos. Y el entender que el Espíritu Santo de Dios hace parte de Dios como nuestro Dios, como uno solo, porque Jesús también promete que está con él, el Espíritu Santo. Entonces es importante entender hoy la esencia del Mesías. ¿Cuál es la esencia del Mesías? Que Dios nos ha enviado a su Hijo con un plan específico, pero que sobre todas las cosas Dios ha enviado a su Hijo para cumplir un propósito siendo Dios. Porque allí las características y atributos que da en Isaías la palabra de Dios son muy claras. Consejero, admirable. Y aquí vienen las más fuertes de todas, las más poderosas. Padre eterno, príncipe de paz, Dios poderoso. Ese es Jesús, el que naciendo allí en un pesebre, se hizo hombre, cumpliendo la voluntad de Dios, porque vino a cumplir la voluntad de Dios, así lo enseña su palabra. Él vino a cumplir la voluntad de Dios y vino siendo Dios. Es Dios quien nos ha dado a nuestro Salvador, a su Hijo, a Dios. Dios mandando al mundo a Dios. Dios mandó a Dios. Y es como el resumen de entender esto, que hoy se llama entonces la esencia del Mesías. Esa es la esencia de nuestro Jesús. Oremos en este día bonito. Padre, gracias Dios por tu presencia, Padre, y porque hoy con tu palabra nos enseñas, Dios, que tu amor es tan infinito, tan grande, Dios, para con nosotros, que has enviado a tu Hijo unigénito a morir, y lo enviaste a morir por cada uno de nosotros. Y hoy podemos estar seguros y tener la certeza de que es tu sangre preciosa, Jesús, la que nos limpia, porque así mismo tu palabra dice que aquel que confesare sus pecados y se apartare, alcanzará misericordia, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y gracias Dios, porque hoy entendemos eso, y es diciembre, y queremos no solamente celebrar la Navidad como la venimos celebrando, queremos recordar todos y cada uno de nuestros días, Dios, que la gloria y la honra es para ti, y que asimismo tú mandaste a tu Hijo a morir en una cruz, por amor a nosotros, por amor a mí, Dios. Gracias. Gracias Dios por cada uno de los que está viendo este devocional o está escuchando este devocional. Yo te doy a ti la gloria y la honra y te pido, Dios, guarda sus vidas y guarda sus familias, Padre. Te alabamos y te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Dios. Amén y amén. Les enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo y nos vemos entonces mañana miércoles con un capítulo más de Vivo está. Navidad, vivo está. Bendiciones y un gran abrazo. Chao.